reconocer los antecedentes médicos y antecedentes quirúrgicos que puedan aportar información de posibles factores de riesgo. Y es de especial importancia el saber si se tiene antecedentes de hernia y cirugías previas, así como el tipo de cirugía si es que el paciente las ha tenido. Además de saber o consultar si ha habido enfermedades inflamatorias intestinales previas y el tratamiento médico que ha seguido y su última revisión endoscópica en caso haya habido, ¿no? Ya que, por ejemplo, en pacientes con colitis ulcerosa tienen mayor riesgo de desarrollar tumores colorectales. Hay que consultar también si hubo enfermedad articular, por ejemplo, si hubo hospitalizaciones previas o alguna ingesta de cuerpos extraños. En cuanto a los síntomas más clásicos, van a ser la detención de la expulsión de los gases y las deposiciones por el ano, además del dolor y distensión abdominal. A esto se agregará vómitos, deshidratación y posible compromiso del estado general, dependiendo de la causa y del tipo del tiempo de evolución, mejor dicho. Un punto importante también son los vómitos, los cuales pueden causar deshidratación y alteraciones hidroelectrolíticas. Los vómitos son más frecuentes en la etapa inicial de las obstrucciones proximales y se agregarán en etapas más tardías en las obstrucciones intestinales más distales. Estas últimas van a iniciar por lo general con dolor y distensión abdominal. En cuanto al examen físico, es importante reconocer los signos vitales para estimar la repercusión general del cuadro de nuestro paciente. Además de un examen físico segmentario, una correcta evaluación del abdomen va a ser esencial en sus pacientes. En el abdomen siempre hay que inspeccionar la zona inguinocrural en busca de masas que puedan traducir una hernia. Además de siempre realizar un tacto rectal en busca de tumores de recto, ¿no? Acá podemos ver un cuadro con los síntomas principales o más comunes en la clínica del hilio mecánico, que son dolor, vómito y distensión abdominal, con una pequeña descripción, siendo en el dolor, que es de forma intermitente, con característica de cólico, comienzo brusco, progresivo, aumenta la intensidad también durante varios minutos, y también es un dolor con cese brusco, al igual que como comienza. En cuanto al vómito, como indica, varía según el nivel de la obstrucción, como ya vamos a explicar en un momento. En las obstrucciones altas es un vómito frecuente y de tipo bilioso, y en las obstrucciones bajas puede ser de tipo fecaloide, por ejemplo. Y en cuanto a la distensión abdominal, esta va a variar según el sitio de la obstrucción. Es mínima o no existe en las obstrucciones altas y sí puede ser considerable en caso que sea una obstrucción intestinal baja, hablando de distensión abdominal, ¿no? Y bueno, el siguiente, por favor. Vamos a pasar a hablar de la sintomatología según la localización de la obstrucción. Como podemos ver en el cuadro, en primer lugar, la sintomatología en obstrucción intestinal alta, que puede ser en estómago, duodeno o en el yeyuno proximal, como indica, se va a iniciar de forma aguda y de forma severa. El dolor va a ser intermitente y, como ya indicamos en la diapositiva anterior, el vómito va a ser frecuente y va a ser más severo. Y va a haber una rápida deshidratación y el paciente puede cursar con alcalosis metabólica. Si es una obstrucción media, o localizada en yeyuno e ilio, como se indica, es un dolor cólico intermitente. Es progresivo, creciente, con intervalos frecuentes. Hay una discreta distensión y el vómito es moderado. Sonidos de tono alto hiperactivos, y puede haber también eliminación de gases y heces de manera inicial. Y si es una obstrucción baja, ya sea en ilion terminal, por ejemplo, el dolor, como indica el cuadro, el dolor cólico creciente con mayor intervalo de frecuencia que el anterior. Hay vómito fecaloide, como ya mencionamos anteriormente. Hay ruidos de tono alto, abdomen en pánico a la percusión, y hay una marcada distensión abdominal, como ya indicamos anteriormente. Eso sería todo en cuanto a la clínica, doctor.
No hay audio, no hay audio. No Sí, escucho doctor. el audio. Si tienes los auriculares enchufados o el volumen está... Sí, doctor. En cuanto a esta diapositiva, es un cuadro comparativo entre la, la obstrucción, diferenciando en intestino delgado e intestino grueso. Como podemos ver, en intestino delgado es de inicio brusco, en intestino grueso va a ser un inicio solapado. Vamos a ver también que el dolor es mayor, marcando 3 cruces en intestino delgado, comparada a las 2 cruces en el intestino grueso. Me ya se indicó también el tipo de dolor por ejemplo, en intestino delgado es un cólico periumbilical, y en intestino grueso va a estar ubicado en hipogastrio mayormente y siendo un dolor moderado. Eh, Como vemos, la emisión de gases no hay en intestino grueso y en intestino delgado puede haber algunas veces. Y como ya también se indicó, la distensión abdominal va a ser marcada mientras más baja sea la obstrucción, como podemos ver en intestino grueso. Hay 4 cruces, comparadas a las 2 con intestino delgado. En cuanto a los vómitos, en intestino delgado va a ser inicio precoz y van a ser abundantes, y cuando es en intestino grueso, ya los vómitos, como ya indicamos, van a ser poco frecuentes, pero van a ser vómitos fecaloides. Y en cuanto al estado general de nuestro paciente, mientras más alta sea la obstrucción, el deterioro va a ser más precoz, siendo en intestino grueso un deterioro más tardío. Bueno, doctor, continuando, soy Lourdes Corigomán, con métodos diagnósticos. Bueno, es importante resaltar la historia clínica, la anamnesis para, de por sí, los antecedentes médicos y quirúrgicos, para que nos van a aportar información sobre posibles factores de riesgo. En lo que es la exploración física, es bastante importante el examen general, que nos va a permitir aportar los datos de gravedad evolutiva. Mediante esto, valorar la afectación del estado general, el estado de hidratación, la fiebre, la alteración del pulso y la tensión arterial, así también como la actitud en la que está el paciente. También es importante, sobre todo aquí, la exploración abdominal. Siendo en la inspección, se va a observar lo que es un abdomen distendido, y es muy importante resaltar el grado de distensión, que va a depender tanto de la localización como el tiempo de evolución. Además, a veces en los pacientes delgados es posible observar lo que son las ondas peristálticas en estos pacientes, y es importante descubrir las cicatrices quirúrgicas que pueden darnos alguna relación etiológica. En lo que es la palpación, debe ser superficial y profunda, y se debe de realizar con mucha suavidad y siempre comenzando desde la zona más distal al dolor. El dolor va a ser selectivo a la descompresión abdominal, y bueno, es esencial para el diagnóstico lo que es la irritación peritoneal, la ausencia, bueno, esta también va a estar ausente en la gran mayoría de pacientes ancianos, y también se puede observar en algunos casos lo que es el vientre en tabla, que a su vez también puede estar ausente en pacientes mayores también, además del signo de rebote típico, que va a depender de la localización del proceso de obstrucción y de la integridad del sistema nervioso. Bueno, en cuanto a la percusión, va a ayudar a evaluar lo que es la distensión, que va a depender de su contenido. Si es gaseoso, puede ser timpánico, o si es de contenido líquido, va a ser mátido. Y bueno, también lo que es, si es dolorosa, es porque hay afectación de las asas o también del peritoneo. Y bueno, en cuanto a la auscultación, debe ser previa a la palpación para no alterar la frecuencia de los ruidos intestinales, y se va a valorar la frecuencia y las características de estos ruidos. Al principio puede estar presente los ruidos hidroaéreos aumentados,
luego de luche metálicos en el intestino delgado, y si está localizado en el intestino grueso, el borborigmo, y bueno, en fases más avanzadas hay un silencio abdominal. Y bueno, en cuanto al tacto rectal, va a detectar lo que es la presencia de tumores, un fecaloma o restos hemáticos, y también lo que si el fondo de saco de Douglas está doloroso por la afectación peritoneal. Bueno, siguiente, por favor. En cuanto a la radiografía, que es importante, bueno, va a ser el método de mayor valor en el diagnóstico y manejo de la obstrucción intestinal, siendo las radiografías simples que se deben de realizar en lo que son en decúbito dorsal y en posición de pie, poniendo en especial cuidado en incluir el diafragma y la pelvis. Y bueno, como signos característicos de la obstrucción va a ser el hallazgo de gas intraintestinal en la radiografía tomada en decúbito y la presencia de niveles hidroaéreos en la toma en posición de pie. Además, las asas yeyunales dilatadas se van a reconocer porque en su interior va a haber las bandas aéreas que, bueno, van a ser denominadas las imágenes en pilas de moneda, y son la consecuencia de un resalto intraluminal de las válvulas conminentes. Y bueno, estas bandas no se aprecian en la dilatación del ilio, ya que en esta las válvulas son poco pronunciadas. Además, cuando el colon va a estar dilatado, se va a caracterizar por la ubicación periférica y también va a presentar lo que son, si contiene líquido, los pliegues se pueden disponer irregularmente y bueno, eso también se va a observar. Ya, bueno, siguiente, por favor. Bueno, en lo que es la ecografía, va a tener una eficacia diagnóstica que no va a superar al 70%, y debe ser confirmada más que todo si hay una sospecha clínica con lo que es la tomografía, que es el gol estándar, y la radiografía, pero bueno, y también lo que es la ecografía, que va a ser un procedimiento de elección. Va a permitir identificar las asas dilatadas que van a contener abundante cantidad de líquido, y también pueden reconocer lo que es un patrón yeyunal o un hilio o ileal de la obstrucción, y va a ser bastante útil sobre todo en el diagnóstico de las obstrucciones altas, tanto del duodeno, el yeyuno proximal, y también de las asas encarceladas con vólvulo o sin él. Y siguiente, por favor. Bueno, y también resaltar de que es un estudio ecográfico rápido y sencillo, y que a veces no solo el asa intestinal va a ser identificada fácilmente, pero que también se puede encontrar en su interior el asa cerrada, con el movimiento de las columnas líquidas y el burbujeo de pequeñas cantidades de gas. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la tomografía, va a ser el gol estándar para la obstrucción intestinal y permite identificar como la ecografía, las asas encarceladas y los vólvulos. Y bueno, los signos tomográficos característicos del vólvulo van a ser una distribución radiada de las asas intestinales, el engrosamiento del meso con pliegos hacia el sitio de la torsión y la presencia de un halo hipodenso en el interior de la pared intestinal engrosada. El hallazgo de este halo hipodenso, va a tener un gran valor, ya que es específico de un isquemia intestinal. Además, se ha visto de que en el infarto hemorrágico intestinal por vólvulo puede aparecer como una masa bien definida con alta densidad radiológica. Y bueno, lo malo, una desventaja es que tiene un alto costo y va a ser de elección sobre todo en el hilio mecánico por carcinomatosis, debido a que aquí hay una capacidad mejor para estadificar adecuadamente la extensión intraabdominal del tumor. Siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto a la colonoscopía, es menos útil por la difícil preparación colónica del paciente,
pero puede ser terapéutica en casos de vólvulos, que bueno, sería más que todo como un tratamiento de urgencia, y bueno, si fracasa la desvalvulación o se sospecha de una gangrena o perforación, estaría indicada una cirugía urgente o diagnóstica en el caso de las neoplasias. Y eso sería todo por mi parte. Siguiente. Bien, gracias. Siguiente. Soy Luis Carita y continuaremos con el tratamiento. Siguiente, por favor. Algo a tener en cuenta en el tratamiento respecto al hilo mecánico simple o complicado es que este debe iniciarse ya durante la fase diagnóstica, ya que va a existir una alteración del estado general, del estado de hidratación y o cardiopulmonar. Empezaremos con el hilo mecánico simple, el cual se tratará de una forma conservadora inicialmente, con la descompresión escolástica, se aparecen los vómitos, reposo digestivo, rehidratación, analgesia y la antibioterapia, que esto será empírica o terapéutica. Y en casos de que exista una impactación fecal, se procederá a eliminarlas, ya sea de forma natural o bien con enemas o aceite mineral templado. Siguiente. Ahora, el tratamiento del hilo mecánico complicado se hará siempre si ante el diagnóstico tenemos la seguridad de que es una obstrucción completa o incompleta y esta no se haya resuelto a las 48 horas del tratamiento conservador. O existe una estrangulación, sea por hernia, se indica en el hilo mecánico complicado el tratamiento crítico urgente. Y la cirugía de urgencia debe ser inmediata, ya que podemos evitar complicaciones como la isquemia y peritoníticas. Dentro de las complicaciones tenemos las hernias las siguientes, que son las hernias estranguladas e encarceradas, peritonitis con neumoperitoneo, estrangulación intestinal y sospecha de una estrangulación, vólvulos sigmoideos o vólvulos sigmoideos con toxicidad y peritonitis, o una obstrucción completa. La parotomía va a ser la elección para tratar el hilo mecánico complicado, ya que esta va a permitir una exploración abdominal completa y por lo tanto va a poder liberar heridas o hernias, extirpar causas obstructivas, sea derivación también en deliberación en el tránsito, también sea bien por derivaciones o hacia el exterior. Como lo vemos, su exploración es completa. Siguiente. Mi nombre es Luis Albitres y lo que vamos a hacer es vamos a seguir revisando el tema de tratamiento, pero esta vez con la evaluación de la reposición de líquidos y antibióticos, la descompresión con sonda y también el tratamiento quirúrgico en sí. Con respecto a la reposición de líquidos y antibióticos, generalmente los pacientes con obstrucción del intestino delgado se van a acompañar de un agotamiento notable del volumen intravascular debido pues a la disminución del consumo oral, además de que también van a presentar vómitos y un secuestro de líquidos en el luz y la pared del intestino. Ahora, por lo cual también, por ende, se van a encontrar deshidratados con una disminución tanto del sodio, el cloruro y también del potasio, ¿no? Y de esta manera van a precisar de una reposición intravenosa intensiva con una solución salina isotónica del tipo de la solución del Ringer con lactato. En este caso, la diuresis debe ser supervisada colocando una sonda Foley, ¿no? Una vez que el paciente presente una diuresis adecuada, se agregará, en caso de ser preciso, cloruro potásico a la infusión. Ahora, para la evaluación del tratamiento idóneo de la restitución de los líquidos, se precisa de algunas mediciones electrolíticas seriadas, así como también del hematocrito y del recuento leucocitario. Con respecto a la descompresión con sonda, aparte de la restitución intravenosa de líquidos, como ya vimos, la aspiración nasogástrica supone otro complemento valioso del tratamiento, ya que esto nos va a permitir apoyar a estos pacientes con obstrucción intestinal. La aspiración nasogástrica con una sonda de Levin, por ejemplo, vacía el estómago y va a reducir el peligro de aspiración pulmonar en el caso de que los pacientes presenten vómito. Además, también de minimizar la distensión intestinal progresiva por el aire deglutido antes de la operación. Los pacientes con una obstrucción intestinal parcial pueden recibir un tratamiento conservador
basado en la reanimación y también en la descompresión con sonda únicamente. Se ha descrito en alguna bibliografía que entre el 60 y el 85% de los pacientes con una obstrucción parcial experimenta una remisión de los síntomas y recibe el alta sin necesidad de cirugía. Obviamente que la decisión de continuar el tratamiento conservador de un paciente con una presunta obstrucción intestinal se debe basar en el juicio clínico y también exige una vigilancia constante para comprobar que no hubo alguna variación en la evolución clínica. Con respecto al tratamiento quirúrgico, generalmente el paciente con una obstrucción completa del intestino delgado va a precisar de la intervención quirúrgica, ¿no? Y algunos han propuesto una modalidad conservadora para ciertos pacientes con una obstrucción completa del intestino delgado, con el argumento de que la intubación prolongada del intestino de estos pacientes resulta segura siempre y cuando no haya indicios de fiebre, taquicardia, dolor con la palpación ni tampoco leucocitosis, ¿no? Evidentemente, la naturaleza del problema va a determinar el tratamiento del paciente con obstrucción. De esta manera, les presento el tratamiento de acuerdo a la patología o los problemas que presente cada paciente, ¿no? En el caso de los pacientes con una obstrucción intestinal secundaria a una abrida de herida, son tratados mediante disolución de la adherencia correspondiente, ¿no? Y hay que procurar manipular el intestino con suavidad para de esta manera reducir el traumatismo de la serosa y también evitar una disección innecesaria, así como enterotomías no previstas. Con respecto a las hernias incarceradas, estas se van a controlar mediante la reducción manual del segmento herniado del intestino y también el posterior cierre del defecto. Para el tratamiento de estos pacientes con obstrucción y antecedentes de tumores malignos, sí va a resultar especialmente difícil. El tratamiento conservador del paciente terminal con metástasis extendidas suele ser el más indicado cuando nos brinda resultados. Sin embargo, responde a las medidas, sin embargo, un porcentaje de estos pacientes, que va a ser reducido, va a responder a estas medidas conservadoras, ¿no? Y en estas circunstancias, lo mejor que podemos hacer es una simple derivación de la lesión obstruida por cualquier medio, en lugar de una operación larga o complicada que también puede entrañar la resección intestinal. Una obstrucción secundaria de la enfermedad de Crohn suele remitir con el tratamiento conservador cuando esta es una obstrucción aguda. Y si la causa de la obstrucción es una estenosis fibrótica crónica, por ejemplo, sí puede requerirse una disección, una resección, mejor dicho, del intestino o también una plastía de la estenosis. Y en el caso de los pacientes con un absceso intraabdominal, en ocasiones también van a manifestar del mismo modo una obstrucción mecánica. En este caso, no es, la tomografía computarizada nos va a ayudar, en particular, en estos casos, a diagnosticar la causa de la obstrucción de estos pacientes para posteriormente aliviar la obstrucción y con un drenaje percutáneo del absceso. Aquí lo que muestro es un algoritmo para el tratamiento de obstrucción de intestino delgado. Lo que evidenciamos, por ejemplo, es una obstrucción del intestino delgado por bridas y lo que nos debemos plantear es si existen signos o síntomas de estrangulación e isquemia intestinal. De ser ese el caso, lo derivamos al paciente para el quirófano para la exploración correspondiente. En el caso de que no presente estos signos o síntomas, tenemos o se nos presentan dos escenarios: una obstrucción intestinal parcial y una completa. En el caso de una obstrucción intestinal parcial, lo que se recomienda es el ayuno, la fluidoterapia intravenosa, una sonda nasogástrica de ser necesaria y una exploración abdominal en serie, ¿no? Si es que el paciente desarrolla síntomas de isquemia intestinal, de igual manera lo derivamos a un quirófano para su exploración, y si no, lo que debemos hacer es continuar con el tratamiento conservador, ¿no? Obviamente la duración depende de la causa y la elección del cirujano. En el caso de la obstrucción intestinal completa, de igual modo, el plan de manejo es un ayuno, fluidoterapia intravenosa, sonda nasogástrica, además de una exploración abdominal frecuente seriada. Del mismo modo, si es que el paciente desarrolla signos o síntomas de isquemia intestinal, se lo deriva al quirófano para su exploración, y si no, debemos esperar alguna mejoría en 24 horas desde el tratamiento conservador. Si es así, debemos continuar con el tratamiento y obviamente hacerle una vigilancia estrecha al paciente, y en el caso de no presentar mejoría, también se deriva al quirófano para su exploración.
A medida de resumen de toda la exposición, presentamos algunos cuadros comparativos, en este caso sobre la obstrucción intestinal alta versus la obstrucción intestinal baja, con respecto a la clínica. ¿Sí? En el caso de la obstrucción intestinal alta, observamos que tiene un inicio brusco y fulminante, mientras que esta se da de manera tardía en la obstrucción baja, ¿no? Con respecto a los vómitos, en la obstrucción alta los pacientes van a presentar vómitos precoces y abundantes, mientras que los vómitos se presentan tardíamente en la obstrucción baja, ¿no? Con respecto al dolor, se va a desarrollar en la región supraumbilical, en el caso de las obstrucciones altas, y con intervalos cortos. A diferencia de la baja, que el dolor va a ser en el abdomen bajo y va a presentar intervalos largos. Con respecto a la distensión, la obstrucción alta suele ser ausente o es ligera, mientras es muy marcada en la obstrucción baja. Con respecto al desequilibrio hidroelectrolítico o ácido básico, existe una pérdida de volumen evidente y además también una alcalosis precoz y acidosis tardía en la obstrucción alta, mientras que en la obstrucción baja va a haber una acidosis tardía. Aquí también es otro cuadro que resume algunas características de la obstrucción intestinal, algunas ya las hemos visto en la anterior diapositiva, como el vómito, la distensión abdominal, tanto alta y baja del intestino delgado, pero planteamos otras diferencias con respecto al intestino grueso y en el caso de un encarcelamiento. Por ejemplo, el vómito en una obstrucción del intestino grueso va a ser variable y de tipo fecaloide, y en el caso del encarcelamiento también va a ser variable. Con respecto a la distensión abdominal, en el caso del intestino grueso suele ser marcada y progresiva, y en el encarcelamiento variable. El malestar abdominal va a ser general y progresivo en la obstrucción del intestino grueso, mientras que en el del encarcelamiento va a ser localizado, generalizado, con datos de irritación peritoneal, ¿no? Y el dolor, en el caso del intestino grueso, va a ser constante y generalizado, ¿no? Y suele ser intenso. En cambio, en el encarcelamiento es constante y localizado. Y con respecto a la fiebre o leucocitosis, por lo general, tanto en la obstrucción del intestino delgado y grueso, no existe o se presenta de manera leve, mientras que en el encarcelamiento va a ser variable y presentan los pacientes una neutrofilia progresiva. Además de ello, este es otro cuadro resumen que plantea algunas diferencias entre un hilo mecánico y un hilo dinámico. Nos vamos a concentrar en un primer momento en el hilo mecánico, estableciendo algunas diferencias entre sus dos tipos, el hilo mecánico simple y el complicado. Con respecto al dolor abdominal en el hilo mecánico simple, los pacientes tienen un dolor de tipo cólico intermitente y con una intensidad progresiva. En cambio, en el hilo mecánico complicado, el dolor es de tipo continuo con exacerbaciones y es intenso desde el inicio. Con respecto a los vómitos, en el simple se presentan en gran volumen y suelen ser biliogástricos al inicio y después de tipo fecaloide, mientras que en el hilo mecánico, en el hilo mecánico complicado, los vómitos suelen tener poco volumen, suelen ser tempranos, de tipo reflejo y frecuentes, ¿no? Con respecto a la distensión abdominal, en ambos casos del hilo mecánico, tanto el simple y el complicado, van a ser localizados, y del mismo modo, con respecto a la ausencia de heces y gases, en los dos va a haber esta ausencia de heces y gases, y a veces algunas emisiones diarreicas. Con respecto a la diferencia del hilo dinámico, en este caso el dolor abdominal en el hilo adinámico suele ser de tipo continuo, sordo o difuso y poco intenso, ¿no? A diferencia del hilo mecánico que, bueno, como vimos, tiene intensidad progresiva o suele ser intenso desde el inicio. Con respecto a los vómitos, en el hilo dinámico suelen ser suelen ser más tardíos e intermitentes, de tipo rebosamiento y también de tipo fecaloide. Y la diferencia entre el hilo mecánico y el adinámico con respecto a la distensión abdominal, en este caso en el hilo adinámico, es que la distensión va a ser de tipo difuso, ¿no? A diferencia del localizado en el hilo mecánico. Y también en el hilo dinámico se presenta, hay ausencia de heces y gases. En este otro cuadro, ya para terminar la exposición, recibimos otras características, otras diferencias entre el hilo paralítico y el hilo obstructivo. En el caso del paralítico, como sabemos, hay una ausencia de ruidos hidroaéreos, mientras que en el obstructivo hay un aumento de estos. Ahora, las causas más comunes en el hilo paralítico pues, pueden ser o posoperatorio, infecciones intraabdominales, irritación peritoneal, isquemia. Y en cambio en el obstructivo pues se da generalmente por tumores, vólvulos, vías, hernias, además de cuerpos extraños sin tu suscepción, ascaris, entre otras
causas. Con respecto a la clínica, en ambos va a existir, como ya vimos en el cuadro pasado, una ausencia de eliminación de gases y IDS, meteorismo y distensión abdominal, vómitos, que van a ser de tipo alimentarios, biliosos o fecaloides, además de un dolor de tipo cólico, ¿no? Con respecto al estudio elemental en estas dos patologías, siempre es necesario realizar una radiografía simple de abdomen, una imposición de P y otra en decúbito, con la finalidad de comprobar la presencia de niveles hidroaéreos, ¿no? Que van a constituir el signo radiológico de esta parálisis intestinal. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien, Luis. Una felicitación al grupo. Ha hecho una bastante buena exposición. No sé si es que hubiera, después de esta exposición tan clara, realmente si es que tuvieran alguna pregunta todavía que formular. A ver. Bueno, pues si no hay preguntas entre los asistentes a este seminario, a este trabajo, solo reiterarle mi felicitación al grupo por esta exposición. Y listo, han cumplido bastante bien con los tiempos y creo yo entonces que es momento de retirarse. Muy bien, jóvenes, hasta cualquier momento. Gracias, doctor. Gracias, Bien. doctor. Hasta luego. Bien, hasta Gracias, luego. doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias.